Hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿tú también? Sí, perfectísimo. Ah, muy bien, Paula. Pues bueno, Eso, mucho gusto. mucho gusto. Mi nombre es Sicomar Susano Hola. para las redes sociales y por ahí te platico un poco, Paula. Veo que tú ya tienes como un poco más de trayectoria en estas cuestiones digitales. Nada más viendo tu muro, ¿no? Pero ya tengo una serie de preguntas, pero ya ahorita empezaremos con eso. Te platico, yo tengo una asociación civil y hago esta serie de directos pues para fomentar mi asociación, para fomentar mi servicio psicológico. En tu caso particular, Ok. tú eres escritora, ¿verdad? No sé si me puedas apoyar presentándote y diciéndome un poquito de lo que haces. Claro que sí, yo soy Paola Licea Cejudo. En todas mis redes sociales me encuentran como Paola Licea o como @cejudolicea. Soy licenciada en Administración y Promoción de la Obra Urbana. Acabo de terminar una maestría en Humanidades con énfasis en literatura y eh, pensamiento crítico. Y bueno, me dedico a hacer contenido digital. Tengo un canal en YouTube que se llama Los Aromas del Café. También tengo un podcast con ese mismo nombre en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. Por supuesto, también tengo otro podcast en el que participo con Notas sin Pauta, eh, que es mi alma mater en este asunto de las cuestiones digitales. Y ese podcast se llama Notas Violeta y es un podcast en el que hablamos todos los temas con perspectiva de género. Ahí mismo en notasinpauta.com tengo una columna que se llama Toques de Tinta, en la que hablo, bueno, pero de temas variados, de todo tipo, de literatura, de películas, de filosofía, de todo hablo en esa columna. Y bueno, pues eso es prácticamente lo que me dedico a hacer. En mi canal hablo absolutamente de todo lo que tiene que ver con literatura, prácticamente. Oye, Paola, ¿y o sea, cómo te definirías? O sea, ¿eres escritora de todo lo que haces? En esencia, ¿qué es lo que sería lo central? Está complicado porque en esencia yo soy todo. O sea, realmente escribo mi columna generalmente cada 15 días. En otras ocasiones me alargo un poquito más por cuestiones de trabajo, porque también saco toda esta cuestión de la corrección ortotipográfica de textos, asesoro textos también, imparto talleres como el que tengo ahorita en Notas sin Pauta, en el que estamos hablando de análisis de textos literarios. Entonces yo creo que definir una sola cosa sería realmente complejo. O sea, en realidad yo soy todo lo que hago, como yo siempre lo digo y creo que parte mucho de la invitación que tú haces en este tipo de transmisiones es que uno es su propia marca, ¿no? Eso es lo que es uno. Claro. Y en ese aspecto, Paola, yo le estaba la otra vez platicando también con un guionista. Él efectivamente Ajá. me daba esta idea de lo que es el escribir, porque también él es escritor. Y en ese aspecto, para las nuevas generaciones o personas que quisieran dedicarse a lo mejor a la corrección de estilo o a escribir, no sé si tengas algún libro, ¿qué les podrías decir? O sea, ¿cómo es ese camino para llegar a escribir, por ejemplo, un libro o en una columna o tu propio blog, ¿no? Ok, yo creo que ahí lo más importante es conocer la estructura de la lengua. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes ser muy creativa, muy creativo, puedes tener ideas sensacionales, pero de pronto si no sabes expresarlas a través de la escritura, es un poco complejo. Todos pensamos que es súper complejo aprender estructura de la lengua y si bien es cierto que el español es una de las lenguas más complicadas que pueden existir, también es cierto que te puedes apoyar primero de todos estos cursos, así te lo digo, literalmente que te dan en la primaria, en la secundaria. A veces se nos olvida empezar por las cuestiones básicas, ¿no? A mí me ha pasado que en algunos textos que de pronto yo hago, incluso yo misma me doy cuenta
que olvido la estructura de sujeto, verbo, predicado, ¿no? Que es como la básica, la fundamental. Entonces, básicamente es eso, es ponte a estudiar un poquito sobre estos libros, sobre estos textos que a veces nos dan ahí en la secundaria, en la prepa, de cómo organizar bien un texto. Después de eso, asesórate muy bien con alguien, porque obviamente nos viciamos en nuestros propios textos. No importa qué tantas veces los leamos, de pronto para nosotros ya están perfectos porque ya los leímos mucho. Entonces, apóyate de alguien, apóyate de un lector, una lectora externa, para que los lea y vea que en efecto todas tus ideas estén siendo muy, muy claras. Claro, y me comentabas, ¿tú escribes en un blog o también tienes libros? No, yo escribo en un blog que es notasinpauta.com. Ahí tengo una columna quincenal en la que hablo de todos los temas, porque en realidad a nivel profesional, ahí sí, por eso tengo que a veces definirnos es un poco complicado. Yo escribo artículos académicos. Entonces, por ejemplo, ahí en la revista indexada Crítica CL, pueden encontrar unos de mis textos en el cual hablo de una escritora increíble mexicana, Inés Arredondo, y un filósofo que habla acerca del erotismo y todo esto, es francés, que se llama Josh Bataille. Entonces, realmente, a nivel profesional, yo escribo textos académicos. Oye, y en alguna ocasión también ya de joven, pues escribí algunas cosas, tuve mi blog personal, pero en ese aspecto, no sé si me pudiera decir, porque yo me peleaba mucho con mis propias ideas, ¿no? Y de repente no sabía ni qué escribir, pero terminaba escribiendo algo muy fuerte, o sea, como te diré, fuerte para mí, que se salía de control y de repente no tenía ninguna estructura. En ese aspecto, a lo mejor, ¿qué me pudieras platicar? ¿Qué fue lo primero que escribiste? ¿Y cómo fue esa parte de hacerlo, el control emocional que tuviste? No sé, nos pudieras platicar un poco de ese proceso. Bueno, yo creo que la cuestión de las emociones en la escritura es algo que siempre nos beneficia, siempre. Todo lo que sale, lo que yo llamo, lo que sale visceralmente, está muy bien hecho. Tiene esa esencia tuya, tiene esa voz propia, porque nadie siente como tú sientes. Nadie en este mundo siente como tú sientes. Puedes encontrar personas que de pronto se dicen, ay, es que yo también me siento triste, pero no vivimos la tristeza, tú como psicólogo debes saberlo mejor que yo, no vivimos la tristeza de la misma manera, no vivimos un duelo de la misma manera, no vivimos la alegría, la felicidad, el placer, nada lo vivimos de la misma manera. Entonces, eso visceral que sale de ti, eso es en esencia perfecto. Lo único que tienes que hacer es, en el momento en el que tú lo sientes, en el que tú lo piensas, escríbelo y después déjalo. Porque cuando el sentimiento pase, cuando toda esta sensación de ira, si a lo mejor tú dices es muy fuerte, estás enojado y de pronto lo escribes, déjalo hasta que esa ira, hasta que ese enojo pase y vuélvelo a leer. Y entonces, púlelo. Y una vez pulido, va a quedar un texto precioso. Claro, por ahí me encontraba, ahorita que estamos hablando de la cuestión emocional, a Jaime Sabines, ¿no? Que menciona por ahí que cuando se le murió su papá, de algún modo un tiempo dejó de escribir y después le salió, él menciona que el escrito a su padre, ¿no? Al general, dice él, y en ese aspecto menciona que estaba muy enojado y que sacó todo esto, pero que le pasó eso después de 2 años. Entonces, me meto ahí un poco a esto. ¿Cómo sacar ese momento de eureka o cómo sacar esa parte, ese momento creativo? ¿En qué momento lo puede sacar un escritor? El escritor, no, yo no voy a decir el escritor o la escritora. Las personas sabemos cuando estamos listas para sacar algo. Generalmente todos tenemos formas de desahogar ese dolor, ese enojo, esa tristeza, ese momento de duelo que nosotros estamos pasando, que nosotras estamos sufriendo. Y ese es el momento en el que te quedan dos opciones. O lo sacas de alguna manera o te lo quedas. Quedártelo es muy difícil, es muy doloroso. Es un proceso muy complejo como para poder asimilarlo de una manera interna solamente.
sacarlo es simplemente en ese momento que lo estoy sintiendo, en ese momento que estoy súper enojado, enojada, ponerte a escribir lo que te salga. Si quieres aventar maldiciones, aviéntalas, o sea, escríbelas. Obviamente hay personas que las dicen, hay personas que de pronto algún deporte, ¿no? Les ayuda a sacar todo eso. Pero aquí sí ya refiriéndonos específicamente a lo que yo pudiera asesorar es escríbelo en ese momento. En ese momento tú debes de escribir todo esto que está pasando, en lo que te sientes muy enojado, muy enojada, eso que te hace llorar, es lo que te decía, avienta las maldiciones que quieras en tu texto, está bien hacerlo porque lo estás sacando, es terapéutico sacarlo, ¿no? Y si de pronto quieres tener un diálogo con esa persona o con esa situación, adelante, ¿no? Es válido también escribir ahí todo lo que tú quieras, así de, y por qué te fuiste o por qué no te importé, todo lo que tú quieras sacarlo, ese es el momento, pero es el momento en el que tú lo estás sintiendo, porque si te lo quedas, eso ya se convierte en problemas de otra índole. Entonces, son más complejos de resolver. Claro, de hecho, la explicación psicológica sería basada en 2 mecanismos de defensa, según Freud, en donde menciona que si te lo quedas, esto se vuelve una represión. Es decir, ahí está atorado y te puede llegar hasta a somatizar en tu cuerpo. Y en su defecto, lo contrario, el hecho de sacarlo, él lo menciona como una sublimación, ¿verdad? Esta sublimación de ponerlo en algún lado, canalizarlo. Y de este modo, pues ya el escritor al escribir podría sacarlo, ¿no? Se podría hablar del artista, la persona que pinta, pues lo hace pintando y demás, ¿no? Y en ese aspecto, Paula, de algún modo tú haces esta cuestión del blog, luego también me mencionas que haces un podcast. ¿En qué momento surge esta parte del podcast? ¿Por qué surge? ¿Alguna necesidad propia? Bueno, el podcast surge en pandemia. Cuando iniciamos el confinamiento, yo estaba en el primer año prácticamente, estaba empezando el segundo año de mi maestría y entonces pues era básicamente a lo que me dedicaba, a estar leyendo, a estar escribiendo la tesis que pues hasta hace poco voy terminando. Y entonces siento que este cambio que viene para todas y para todos nosotros y nosotras es muy fuerte para mí también, creo que para todas y todos, ¿no? Pero muchos dirían, es que tu vida no cambió mucho porque pues tú estás en tu casa, porque yo siempre estaba en mi casa, excepto cuando salía a pues alguna reunión que no eran muy frecuentes o cuando salía a mis clases 2 veces por semana y demás. Pero incluso el hecho de que tú estés en tu casa y de pronto ya estamos todos aquí encerrados, eso ya implica una modificación a tu espacio, a tu forma de pensar, a tu forma de concentrarte, de continuar con tu vida cotidiana, ¿no? Y entonces hubo un momento en el que definitivamente para mí era muy complicado poder concentrarme en la tesis. Y es como decido que quiero empezar este podcast acerca de literatura, que es lo que más me gusta hacer, es de lo que más me gusta hablar. Yo creo que de todas las cosas de las que puedo hablar, o de las que hablo, que de pronto hablo de películas, que de pronto hablo de X y Y evento y demás. En realidad creo que la literatura es algo que a mí siempre me ha gustado, que me llena, que me da para hablar muchísimo, y entonces decidí hacer el podcast. La verdad es que tardé muchísimo tiempo en sacar el primer episodio, pero me sentí muy bien, muy bien, muy segura. En el primero nada más sale mi voz, no sale imagen mía, es pregrabado y lo subo a YouTube nada más con la imagen de mis datos. Después ya le anexo unas fotos y un día pues ya me animo a hacer un en vivo y pues me doy cuenta que me gusta mucho más a mí también y le gusta mucho más a la audiencia, ¿no? Pero en realidad nace como de esta necesidad de encontrar algo que pudiera distraerme, que pudiera ayudarme a sacar también todo esto que estaba viviendo. Oye, y para empezar este proyecto del podcast,
¿Tenías algún conocimiento ya respecto a las redes sociales? ¿O te tuviste que aprenderlo? Y te lo digo porque ahorita que mencionas el proceso, pues a mí me pasa algo similar a ti, nada más que me puse a escuchar podcasts. Al mismo tiempo me doy cuenta de lo que iban diciendo, qué plataformas usaban, cómo lo podían hacer, si se necesitaba de hecho un micrófono. ¿Me podrías platicar un poco cómo fue ese aprendizaje? Si entraste, veo que también tienes estas cuestiones del micrófono. ¿Cuándo se incorporaron esas cuestiones digitales? No sé si me pudieras platicar un poco de eso. Sí, claro, mira, se aprende mucho sobre la marcha. Lo primero que uno debe de aprender es, o mejor dicho, el primer paso es literalmente hacerlo por primera vez. Yo me tardé 6 meses, 5 meses haciendo el primero. No es que no sueno bien, no es que, quién sabe qué, no es que la edición no está padre, no es que... Y así me tardé 5 meses, ¿no? Después dije, bueno, pues ya lo voy a aventar, pues total, ni que tuviera yo 1,000,000 de seguidores como para decepcionarlos, ¿no? Y la verdad es que así fue, lo hice. Y después de ese, pues ya me fueron mucho, mucho más sencillos los demás. Y luego, la verdad es que yo he tenido ángeles entre mis seguidores, entre las personas que me conocen, y todos me dicen, oye, ¿sabes qué? No seas, mira, no, utilices esto, utiliza mejor esto otro. Ah, mira, ¿sabes qué? En vez de mandarlo directo, utiliza este programa. No, pues es que yo no sé usar nada, porque además yo soy pésima para la tecnología, ¿no sabes? Pero luego me decían, no, mira, yo te voy a ayudar y ponle acá y pícale allá y no sé qué. Y entonces así se fue dando. El micro yo lo compré casi empezaba la pandemia, lo compré junto con mi hermano, porque yo como que tenía la idea de hacer algo y mi hermano también. Entonces compramos el micro, que ahorita a ver si lo puedo pasar para acá, porque ahorita estoy desde otro lugar. Aquí está, ¿no? Entonces así está y ya. Entonces por eso lo compré en realidad. Después ya fui comprando otros aditamentos, que la camarita, que el quién sabe qué, porque me di cuenta que en efecto me gustaba mucho hacer esto y pues quería como hacerlo de una manera más profesional. Entonces, pues ya, empecé a comprar cosas. Y obviamente sigue habiendo gente increíble, a quien yo no me canso de agradecerle, que siempre me acompaña en el camino, que siempre me aconseja en el camino y me dice, quítale, ponle, apriétale, no le aprietes, prueba esto, no pruebes aquello y demás. Entonces, en realidad no es que sea como, no es tan difícil, tampoco es tan sencillo, pero yo creo que lo más importante es decidirte a hacerlo, ¿no? Ya sabes, ese primer paso, ese empuje que necesitas para hacerlo por primera vez y quitarte los miedos, quitarte el nervio, o sea, es eso básicamente. Oye, ocupacionalmente pues es algo gratificante porque te pones a pensar en los invitados, te pones a pensar en qué horario vas a utilizar. No sé si me pudieras platicar un poco de eso. Yo en lo personal, yo todavía no tengo horarios, no es que haya puesto un programa para tal hora, sino que a mí me funciona Instagram como una especie de nube. Es decir, guardo aquí los directos y después los promociono en YouTube y en Facebook, que son las plataformas donde hago más mi promoción para el servicio psicológico que brindo. En ese aspecto, ¿cómo utilizas tú? ¿Tú esto lo utilizas para promover otras cosas? O en su defecto, tu plataforma principal, ¿cuál es? No sé si me pudieras platicar esto. Mi plataforma principal es YouTube. Ahí es a donde yo guardo contenidos. Todos los sábados estoy transmitiendo en Los Aromas del Café, 8 de la noche. Y también los días miércoles a las 9 de la noche, este podcast con perspectiva de género que se llama Notas Violeta, de Notas Sin Pauta. La elección de los horarios es importante porque si tú, por ejemplo, te pones a transmitir, aunque sea algo muy interesante, aunque sea algo que todo mundo quiera ver, te pones a transmitir en vivo a las 11 de la mañana, pues de pronto te vas a encontrar que no tienes audiencia porque la gente pues está en otros lugares, está trabajando, está XY, ¿no? En tiempos no pandémicos, en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, la elección de los horarios es
fundamental. Y también porque la gente empieza a hacerte espacio en su agenda, que eso es muy importante, muy, muy importante, ¿no? Yo tengo aquí veo en los comentarios a Martita Morgado, por ejemplo, que por cierto nos dice, aguante Paola, aguanta Martita, comprendo. Ella siempre me ve, entonces, de verdad que yo le agradezco muchísimo que siempre esté aquí, que siempre me vea, pero también es porque ya conoce mi horario, porque ya sabe que el sábado a las 8 de la noche, ella tiene una cita conmigo. Ahí nos vemos, ahí le platico, todo el contenido que yo hago es gratuito, yo se los estoy regalando y es para ellos, para ellas, ¿no? Entonces, ellos ya te hacen un espacio en su agenda. Tal día, tal hora está el programa que a mí me gusta. Por ejemplo, Martita dice por aquí que ya ve el show de Don Peter también, que es un super programa también en YouTube. También la gente ya sabe que lo transmiten tal día, tal hora y entonces se van haciendo espacio en su agenda o ya no agendan otra cosa para poder verte. Entonces, si de pronto tenemos que no está tan definido el día y la hora, pues a veces te conectas y la gente dice, ching, pues en este momento, aunque quiero, no puedo conectarme contigo o lo voy a tener que ver después, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es fundamental el hecho de que tú elijas un horario, ¿no? Un horario, yo no te diría que un tema así puntualísimo, pero sí como una temática para tus contenidos y que obviamente lo hagas lo más profesional. Y como yo siempre lo digo, es que en esta onda de la creación de contenidos es que se note la pasión con la que lo haces. Claro. Y en ese aspecto, ¿cómo encontraste, no sé si tu podcast como tal, me mencionaste ¿cómo se dice? Un tema en cuanto a cómo se llama tu podcast, pero ¿cómo encontraste ese tema? O sea, es decir, ¿cómo le pusiste nombre a tu podcast? Ay, es que esa es una historia muy larga, pero te la voy a contar rapidísimamente. Mi podcast se llama Los Aromas del Café, porque hace un año, cuando la pandemia todavía no empezaba, yo decidí comprar un food truck, porque quería poner una cafetería ambulante. Entonces yo mando a hacer el food truck por ahí de febrero y en marzo pandemia, ¿no? Pues pandemia. Entonces pues ya, todos a guardarnos. Y pues obviamente yo ya lo había mandado a hacer, ya había dado el enganche, ya todo, y estaba yo muy feliz, muy contenta. Y dije, bueno, ¿por qué no una idea pues más amplia? Y decido enlazar el podcast con mi cafetería. Y entonces yo pensé en una idea que pudiera unir estos dos grupos, estos dos rubros. Y dije, pues claro, los aromas del café, porque hay N cantidad de aromas en el café, porque hay N cantidad de tipos de café, dependiendo de la altura, de la tierra, del lugar, de las condiciones geográficas, de cómo lo cuiden, de ta. Pues hay N cantidad de esencias para la literatura, ¿no? N cantidad de temas que tú puedes abordar a través de la literatura, N cantidad de interpretaciones que tú le puedes dar o le podemos dar a un mismo texto. Entonces yo dije, claro, pues a mí me parece que eso empata a la perfección, literatura, café, variedad, y así fue como decidí acerca del nombre de mi proyecto, ¿no? Que después ya tuve que vender el food truck porque pues pandemia y ya no se llevó a cabo, pero en realidad era una idea integral y por eso pues ya queda el nombre así, de Los Aromas del Café. Yo pensé, Paula, que me ibas a decir, mira, y ahora vivo en un food truck, ¿no? Pero bueno. Ahora vivo, pues pandemia. Pero bueno, esta digamos que podría ser la personalidad de tu podcast, ¿no? De Los Aromas del Café. Ahora bien, tienes, bueno, yéndome sobre esa línea, ¿tienes un café favorito? Híjole, es que yo amo el café, me encanta el café, ya no lo puedo tomar tanto porque pues edad, porque ya me quita el sueño. Pero mira, te voy a decir que
hace poco me mandaron un regalito que es de este es México en una taza. Es un café que se llama Café Tierra Local. Es de productores locales en Veracruz y es delicioso. La verdad es que a mí me gusta mucho. De hecho, estoy planeando poder invitarlos a una sesión aquí en Instagram para que nos hablen un poquito acerca del producto, porque a mí me interesa muchísimo, muchísimo que se dé a conocer a todas estas personas que están trabajando de manera, pues todavía orgánica el café, lejos de estas marcas impresionantes que conocemos como Punta del Cielo, etcétera, etcétera. A mí me interesa pues que se dé a conocer esto, lo local, ¿no? Que podamos consumir local, que podamos ayudar al campo desde este sentido. Entonces, pues ya les estaré diciendo ahí qué colaboraciones voy a estar haciendo con estos productores, con esta marca de café Tierra Local. Muy bien. Y en ese aspecto, hablando de la personalidad de tu producto, de tu podcast, ¿cómo elegir a los invitados? Porque te comento, yo en mi caso particular, perspectivas psicológicas, yo elijo a personas de otras ocupaciones, pero también muchos psicólogos. De hecho, termino invitando a muchos psicólogos de otros países y demás, pero la intención en realidad es conocer tanto otras ocupaciones como el aspecto psicológico de esas otras ocupaciones. Entonces, esa sería la personalidad del mío. Pero en esencia, ¿a qué tipo de invitados invitas tú, Paola? Yo tengo varios tipos de invitados. Mi podcast está dividido como en secciones. La primera sección es obviamente en donde, bueno, la mayoría, no todas, la mayoría hablan de literatura. La primera de ellas es a donde yo invito a escritoras y estas escritoras nos presentan algún libro, que ellas obviamente de su autoría, y vienen y nos hablan acerca de este libro. La audiencia puede hacer preguntas, yo le hago unas preguntas, de hecho tengo una serie de preguntas con respecto a sus hábitos y sus gustos y demás en una sección del programa. Tengo otra sección, esa sección se llama En Confianza Con. En Confianza Con, ahora que voy a dar este libro de Melanie, En Confianza con Melanie Márquez Adams, ¿no? Escritora. Tengo otra sección que se llama Escritoras tras el reflector. En esta sección le doy... ponemos el reflector entre mis amigas de Especulativas y yo, les ponemos el reflector encima de estas mujeres que apenas van empezando a escribir o que apenas se van animando a publicar, ¿no? De pronto tú sabes que es súper complicado que alguien te dé un espacio para que tú hables de estos trabajos que estás haciendo, de estas escrituras que nacen de ti. Y entonces yo sí se los doy porque pues yo ya también me las vi por ahí un poquito duras, un poquito rudas para esto de empezar a mover mis escritos. Así que yo sí las invito, junto con mis amigas de Especulativas, vienen a los aromas del café y hablamos acerca de cómo fue que organizó este texto, qué le sirve de inspiración, qué sí, qué no, absolutamente de todo con estas escritoras. Tengo un tercer apartado en el cual yo les hablo prácticamente cada mes acerca de las lecturas que realicé en un mes. No sé si ubicas esta aplicación de Goodreads, pero en general te va llevando un conteo de las lecturas que tú tienes y te pones un reto de lecturas. Mi reto de lecturas para este año es de 40 libros y obviamente la idea de esto es que yo le pueda ir diciendo a toda mi audiencia qué es lo que estoy leyendo, si me está gustando, si no me está gustando, si se los recomiendo, si no se los recomiendo. Y en esta sección yo te hablo de todo. Te hablo de cuentos, te hablo de novelas, te hablo de cómics, te hablo de novelas gráficas, te hablo de filosofía. De pronto se me antoja a veces leer también a Freud, como hace... Creo que eso sí fue antes de pandemia, ¿no? Estudios sobre la histeria, o sea, de todo lo que yo leo, te lo resumo, te lo reseño en este apartado. Además, sobre estas mismas reseñas de libros, es de lo que va mi
podcast, en Google Podcast, en Spotify y Anchor. Yo leo un libro y después te lo reseño, y además este libro siempre es este podcast siempre es como este libro me sonó entonces va acompañado de música, que es otra de mis pasiones, ¿no? Muy bien. Y eso es básicamente lo que hago. Una cuarta como sección de mi programa es lo que hago los días jueves, y en estoy retomando prácticamente mi licenciatura y hablo junto con Cristian Sarria de estéticas urbanas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ciudad a partir de la música, a partir de las movilizaciones, a partir de géneros literarios, a partir de géneros cinematográficos, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, Paola, ¿y cómo manejar esta parte que le llaman de crear comunidad, esta cuestión de agarrar tu público particular, yéndote a estas 4 diferentes cosas, no tan diferentes, a lo mejor unidas por la literatura, a lo mejor en algún punto, pero sí se ha creado esa comunidad, sí lo has afianzado a partir de tocar el tema de la literatura, o cómo es que has creado esta comunidad? Sí, claro, muchas de las personas que me siguen, a las que sigo, que me apoyan y a las que apoyo, nos une la literatura en común. Y otra cosa que es muy importante para mí, nos une también la idea del colectivo feminista, es decir, estas redes que hemos formado entre mujeres y que constantemente estamos apoyando los proyectos de las otras, ¿no? Eso también ha sido fantástico, ha sido fabuloso para mí, y creo que para todas las personas, para todas las mujeres que estamos dentro de este tipo de redes. Muy bien. Y otra pregunta que te voy a hacer respecto a las cuestiones de las escritoras. Por ahí yo tengo solamente la idea, esa es una creencia mía, ¿no? Si tienes que decir, atribúyeme una culpa si digo alguna tontería, ¿no? Pero los psicólogos, bueno, por un lado los psicólogos, pues se dice que los muy buenos psicólogos tienen que leer también, pues, de todo para tener esa parte de la cultura. Pero en el caso de los escritores, yo he escuchado eso, que efectivamente leen tanto que de repente desarrolla una especie como de egocentrismo. A ver, platica un poco de eso, ¿es cierto o no es cierto? Un poco de egocentrismo. Narcisismo, egocentrismo. Yo creo que el egocentrismo está presente en todas y en todos. Yo creo que es una parte de la que no nos hemos podido deshacer. La semana pasada justamente publiqué en mi columna de Toques de Tinta en Notas sin Pauta un artículo, bueno, un ensayito que realizó sobre Nomadland, que es esta película que fue premiada como la mejor película del año, y hablo acerca del desapego, ¿no? Y en este sentido, esta necesidad que tenemos constantemente de dejar huella en el mundo, en la otra persona, en la sociedad, en la cultura, o sea, eso es parte de nuestro ego, ¿no? El que siempre queremos que como nos sabemos finitos, quisiéramos que al menos esa marca quedara ahí para la posteridad, para la eternidad, ¿no? Pareciera que de pronto somos incapaces de pasar por algo, de pasar por alguien, sin tener que dejarlo marcado. Entonces, creo que el ego existe en todas y en todos. ¿Hay egos superinflados? Ay, no, pero por supuesto, bastaba ver a Borges, bastaba ver, San Borges, no me escuches lo que estoy hablando de ti, ilumíname cada vez que escribo. O a Paz, ¿no? Ay, sí, a Cortázar. Fíjate que Cortázar menos, ¿eh? Cortázar era mucho más sencillo, mucho más sensible. Pero Borges era un egocentrista terrible, elitista. Paz ni se diga, ¿no? Y así muchos y muchas escritoras y escritores. Creo que más escritores que escritoras. Porque de pronto esta superfama no se despliega tanto en las escritoras como en los escritores. Pero que lo hacen todos y todas, no, tampoco. Yo conozco mujeres increíbles, yo conozco mujeres que tienen un talento de escritura impresionante, entre los cuales, por supuesto, quiero mencionar a mis amigas de Especulativas, Angie y Ana, a muchas mujeres que he conocido ahí como Anita, como Raquel Hoyos, una amiga mía increíble, Robotania.
que son unas lectoras, pero de verdad lectoras, y algunas son escritoras que tú dices, o sea, de verdad aquí hay muchísimo talento, muchísima tela, y son personas súper sencillas, súper sensibles, son personas que te tienden la mano cuando lo necesitas, que nunca hacen de menos a nadie. Entonces, creo que es muy relativo, creo que eso ya tiene que ver con la personalidad de cada quien. Oye, ese es el punto hacia donde iba, el otro punto, porque cuando no son muy narcisistas o muy creídas o demás, por otro lado encuentro esa parte de la humildad, o sea, encuentro en muchas personas que al contrario terminan siendo personas con las cuales se puede platicar, las cuales pueden entender muchas cosas, hasta si tú quieres pueden cambiar esta cuestión reactiva por un decirte, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, en ese aspecto, yo observo ese conocimiento en las personas. Dicen que por ahí no se puede evitar saber que estás tomado o que has leído, ¿no? En ese aspecto, en la forma que narras las cosas, en la forma que mencionas, realmente una persona menciona a muchos autores porque te das cuenta de que no estás siendo tú el creador de eso que dices, sino que estás intuyendo que esto lo dijo otro más, y eso haces cuando lees mucho, empiezas a mencionar a otros autores, a referenciarlos. Y en ese aspecto, yo me quedé, te soy sincero, vi la anterior, el en vivo que tuviste con Robotania, y me di cuenta de esto, sigo por el señor que entrevisté, se llama Alejandro, la verdad, olvidé su apellido, el guionista, pero veo que son personas que conocen también mucho de películas, o sea, aparte de conocer la literatura, que de ahí vienen muchas películas, no todas, conocen muchas películas. Tú que tuviste a lo mejor esa oportunidad de trabajar con Robotania, ¿qué diferencia encuentras a lo mejor en ti que pues ves a lo mejor por gusto, y a ella, por ejemplo, que lee y aparte a lo mejor ves películas, no sé cómo, pero toda esta cuestión de memorización, ¿cómo ocurre tanto en ti como a lo mejor en un crítico de cine? Bueno, yo creo que aquí lo primero que tendríamos que decir es que la literatura está hecha para cambiarte, pero para cambiarte para bien. La literatura es una forma de vivir, una forma de existir en el mundo, y esta forma debería de ser la mejor de las formas, porque la literatura, aunque parezca ficción, bueno, no aunque parezca, es ficción, pero esta ficción está basada en nuestra vida, en lo que nos pasa, en lo que sentimos, en lo que nos gusta, en lo que nos disgusta, en lo que nos molesta, en lo que nos hace feliz como ser humano. No importa si este personaje es un dragón, ese dragón está sintiendo como sientes tú, como siento yo, ¿no? O sea, también este personaje está sintiendo tristeza, alegría. Entonces, no hay nada fuera de la literatura que no tenga que ver con nosotros como seres humanos. En ese sentido, siempre debe de cambiarnos para bien, por supuesto. Y la onda es, yo soy malísima para recordar cosas, para recordar nombres. Yo estoy de pronto aquí haciendo algo y se me olvidó que dejé algo en la estufa y se quema. Entonces mi familia es así de, otra vez lo quemaste. Y yo, Dios, es que se me olvidó, perdónenme. Pero no hay algo que me impacte en un libro que yo no pueda recordar. O sea, no sabría explicártelo. Pero es como que de pronto tú me dices algo y yo, sí, por ejemplo, Foucault decía que pero es como algo que ya es muy, muy de uno, ¿no? A mí son cosas que yo leo que me impactan tanto que se quedan ahí en mi mente todo el tiempo, ¿no? Y que salen cuando es requerido, cuando alguien menciona una palabra detonante, y entonces digo, sí, claro, o sea, tal autor lo dijo así, o etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es lo mismo con Tania, ¿no? Y la onda de las películas, a mí me encanta platicar con ella, platicamos mucho, tuve la fortuna de conocerla durante esta pandemia a raíz de los programas que hicimos para Notas Violeta, y bueno, o sea, es una mujer a la que admiro muchísimo porque le aprendo siempre que hablo con ella, porque tiene este gusto por los libros, por las películas, por todo, ¿no? Por todo, porque somos además súper ñoñita las dos,
y nos encanta hacer todo así bien bonito, bien planeadito para que todo salga perfecto. Entonces de pronto nos entendimos mucho, pero en realidad es como que eso de alguien. No sé si te ha pasado que tú ves una película, por ejemplo, no sé cuál sea de tus hobbies más, leer o ver películas o escuchar música. Ah, perfecto. Entonces, de pronto dicen algo y tú dices, ah, claro, yo eso lo vi. Es como lo dice Malcolm, el de en medio, ¿no? No sé, X o Y, esta frase, ¿no? Que todo el mundo dice de que no espero nada de ti y aún así logras decepcionarme. O sea, esas son cosas que simplemente pues se te quedan, o sea, esas sí dejan huella, esas sí dejan marca. Claro. Y salen así natural, fluyen. Y ahí menciona Robotonia, ¿no? Que también que te admira mucho, ¿no? Entonces es una cuestión mutua, ¿no? Oye, ¿algún escritor que sea de tu mayor gusto, algún escritor favorito o alguna película favorita que tengas? Yo soy muy fan de Borges como escritor. De pronto él no me gusta tanto como persona. Pero si yo tuviera que decir si hay alguien que a mí me gusta como escritor, como persona, como todo, bueno, es que ahí está Melanie Márquez Adams, a quien le mando un saludo y en un ratito vamos a estar regalando dos de sus libros. Tendría que decir Raquel Hoyos, que, bueno, es que, pero de verdad, escritora de cuentos, impresionante. Tendría que decir Ángeles San López, Anita también, Andy. He conocido, no sabes, he conocido a tantas escritoras increíbles, maravillosas, que me han dejado entrevistarlas, que están ahí conmigo en mi programa, que me hacen el verdadero honor de estar ahí hablándome de sus libros, que yo sí me olvidaría de pronto de cualquier autor bien conocido por cualquiera de ellas, sin problema. Oye, te voy a hacer una pregunta que pudiera ser más de tu categoría que de la mía, pero yo tengo la impresión en ocasiones cuando leo el libro que de repente hay un momento en que envejece. No sé si me pudieras decir un poco respecto a esto, como que ¿Un qué? envejecieran, ¿te das de cuenta? Como que son de otra época, ¿no? En caso particular, no sé, por ejemplo, hoy en día Amado Nervo a mí se me hace ya algo del pasado, pero no sé, o sea, es una impresión mía, pero no sé, dime un poco, tal vez la forma de escribir, tal vez la forma de expresarse, tal vez no lo identifica uno, no lo sé, pero su defecto en mi primera literatura que a mí me encantó era la poesía. Yo tenía un libro viejo, no sé si esté por aquí atrás, un libro viejo de poesías contemporáneas, imagino contemporáneas de 1900, pero en su momento ya las leía y ya no podía seguir, o sea, como que la forma de expresarse no era muy actual y me traía mucho esa forma. Entonces no sé si me pudieras platicar un poco por qué envejecen las lecturas. Las lecturas no envejecen, en realidad nuestros preceptos cambian, y ahí sí voy a tener que citar a Foucault y a Canguilhem. Canguilhem dice, y Foucault lo sostiene, es que Foucault dice que todos vivimos en una episteme, que en su momento fue un paradigma, ¿no? Ya sabes. Y en este episteme no todo se puede pensar ni decir, sino solo aquello que está resuelto para que se piense y se diga en este episteme. Canguilhem decía que los conceptos son los campos de batalla de las ciencias, incluidas las ciencias sociales. Entonces, ¿qué sucede? Que un libro escrito en 1800 y no sé qué, de pronto te viene manejando conceptos de la época que tú dices, ay no, o sea, eso ya ni va. Claro, ya no va. Basta leer a Simone de Beauvoir y el segundo sexo, en donde muchas feministas dicen, ay no, pero eso pues ya ni aplica. Claro, ya no aplica, gracias a Dios. Imagínate si no hubiéramos tenido ningún avance desde entonces hasta ahora, pues estaríamos peor de lo que estamos, ¿no? Por el contrario, hay autores que son y autoras que son totalmente visionarias y visionarios.
tienes, por ejemplo, a un Bradbury. Bradbury era visionario, Julio definitivo, Verne. ¿no? Verne era un visionario, o sea, Ursula K. Le Guin era, por supuesto que sí, eran visionarios. Y no es tanto que fueran como profetas o cosas así, lo que pasa es que saben descifrar las señales de un mundo actual para construir un mundo a futuro. Entonces de pronto tú lees, no sé, también de Orwell, ¿no? Tú lees todos estos de Fahrenheit 400 y 451, de la granja, Rebelión en la granja, o etcétera, etcétera. Cantidad de libros, ¿no? Ya sabes, crónicas marcianas. Dices, ay, o sea, de pronto está pasando lo que pasa aquí, ¿no? Y esto me lo estaban diciendo hace medio siglo, qué sé yo. Por supuesto, o sea, tú puedes leer, por ejemplo, a una Jane Austen que ya estaba con una crítica durísima en contra de que a lo único que viniera una mujer en esta vida fuera casarse. Y estamos hablando de Jane Austen. Y ella tenía las primeras, sus personajes ya de pronto despliegan ahí, su personaje principal ya despliega ahí unos toques feministas, ¿no? Esos pequeños primeros despuntes. Entonces, no se trata de ser como mago o como místico, sino creo que tiene que ver con que podamos descifrar bien las señales de nuestro presente. Ver nuestro futuro, digo nuestro pasado, porque es fundamental. Claro, y en ese aspecto, ¿cómo encontrar el estilo? Porque de alguno, yo me ser visionario, me imagino Julio Verne que saca así pensando en el futuro, pero ¿qué pasa ahí? ¿Tendrías que observar un aspecto como de niño, desarrollarlo, o su defecto para escribir más de Balzac, para escribir la familia humana, cosas así? En este aspecto tienes que ser nada más observador de tu pueblo, de cómo se ven las figuras de los viejos, de los jóvenes. ¿Cómo crees que la gente pudiera saber que pudiera ser bueno para un tipo de lectura para otro? Saber si es muy imaginativo, a lo mejor es a la ciencia ficción, es una persona muy observadora, es a la cuestión de relatar cómo darse esa parte. Bueno, aquí hay que decir que son dos cosas diferentes. Una cosa es qué tipo de lecturas te gustan y qué tipo de escritor o escritora eres. Son dos cosas diferentes. ¿Qué tipo de lecturas te gustan? Te voy a dar un tip que nos dio Borges para la eternidad. Es, si tú empiezas a leer una obra, así sea El Quijote, y te aburre, déjala. Ese libro no es para ti. Y lo único que va a hacer es alejarte de la lectura en vez de acercarte a ella. Entonces, prueba. Creo que tenemos un poquito de problemas de audio. Okay. Si quieres, lo revisamos. Lo voy a colocar aquí, a ver si cambia. A ver. Voy a sacar un poco más para acá. Ok. ¿Sabes qué? Que se escucha muy cortado. A ver. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué te parece si salimos y entramos otra vez? Ok, está bien. Perfecto, vámonos. Regresamos. Gracias, Martita. Te quiero porque siempre estás aquí. ¿Listo? Ok, listo. Creo que sí se arregló un poquito. Ok. Sí, ya. Entonces, te decía que es diferente, ¿no? Es decir, si tú tienes un libro y este libro te aburre, así sea El Quijote, así sea
no sé, piensa en lo que tú quieras, 100 años de soledad, El laberinto de las soledades, no sé, X, ¿bien? Matemáticas, ¿no? Abandónalo. Sí, sí. Si de pronto sientes que... ¿Cómo se llama este libro, no? Ay, ¿cómo se llamaba? Baldor. Baldor, ajá. Si Baldor no es lo tuyo, abandónalo. Si ya tienes 23 Abandónalo. años, ¿no? Ajá. Y no, ya, busca otra profesión, resígnate. Y fíjate, hasta eso, ¿no? Es como que si tú lo lees y no más no, pero si te gusta, te apasiona, pues entonces no lo dejes. Porque ya Claro. tienes lo primero, es el gusto, la pasión. Pero si sientes que no te está gustando, así sea la mismísima Biblia o lo que sea, abandónalo. O sea, no te quedes ahí para aburrirte. Ay, gracias, Martita. Entonces no te quedes ahí para aburrirte, mejor busca otro que sí sea. Hay personas que son, a mí me encanta de todo, porque a mí lo que me encanta es leer. Hay algo que me gusta muchísimo, que yo amo en la literatura, que es creer que existen otros mundos posibles, que a través de nuestro conocimiento, que a través de la forma en la que podemos percibir el mundo, nosotros y nosotras podemos crear esos otros mundos posibles, que no como lo dijo Leibniz, que este no es el mejor de los mundos posibles. Yo creo que no lo es, porque si no lo es para todas nosotras, que somos prácticamente la mitad de la población, entonces no lo puede ser para nadie. Así que en ese sentido, a mí me encanta por eso la literatura, ¿no? Pero hay de pronto a quien le gusta la novela romántica, hay a quien le gusta la novela de época, hay a quien le gustan los cuentos de ciencia ficción, hay a quien le gustan los de terror, los de fantasía, qué sé yo, ¿no? La comedia negra, y todo está bien, nada más atinarle al tuyo. Eso es lo único que tienes que hacer cuando eres lector. Cuando eres escritor o escritora, es completamente diferente. Aquí te tienes que preguntar qué es lo que yo quiero decirle al público. Eso que yo tengo aquí o en los dos lugares, ¿cómo se lo quiero decir a mi lector o a mi lectora? Yo soy buena para la comedia, o sea, a mí me encanta decir las cosas a manera de ironía, de sátira. Ah, perfecto, pues vete por ahí. No, es que yo soy muy pulcra. Ah, perfecto. Entonces, a lo mejor vete por la onda de toda los artículos, o sea, toda la investigación académica, que también se vale. Yo soy súper fan, ¿eh? O sea, uno de mis libros favoritos, y déjame ver si lo veo, aquí está. Uno de mis libros favoritos es es de una mujer a la que admiro muchísimo, que se llama María Luisa Bacarlet Pérez. Al revés, ¿no? Para verlo al revés. Es como tengo la mirada, tengo el espejo. Sí. Okay. Pero se llama Deleuze, Borges y las paradojas. Oh. Y es un libro de teoría, ¿eh? Y es de mis favoritos. O sea, así como muchos regresan a leer a Cortázar y muchos regresan a leer qué sé yo, a Redondo y o sea, a quien tú quieras, yo siempre regreso a este libro por puro gusto, porque me encanta. Entonces, si de pronto tú sientes que eso es lo tuyo, bueno, pues escribe de divulgación académica, sin problema. Si sientes que lo tuyo es el romanticismo, perfecto, pues éntrale por ahí. Si tú sientes que tú puedes crear un mundo diferente, un mundo a través de máquinas, un mundo a través de... Entrar a la ciencia ficción, pero es como que eso más bien como que lo defines tú. Tu personalidad lo define, ¿no? O sea, ni modo que Edgar Allan Poe se pusiera a escribir sátira, ¿no? Como Fernando Vallejo, pues ¿a dónde? Si no, de él no salía. Su personalidad no daba para eso. Te pregunto esto, Paula, porque de algún modo yo en lo personal te digo, yo me introduje al mundo de la literatura por las poesías. De hecho, me gustaba mucho escribir y demás. No sabía si escribía bien o mal, realmente fue en la adolescencia. Pero después ocurre que me meto a estudiar psicología ya un poco más grande y
de repente como pareciera como la leche cuando le echas limón, pareciera que se hubiera cortado esa parte, ¿no? En mí. Entonces, por eso a lo mejor lo pregunto, porque no sé si de repente el hecho de hacer alguna cosa, que te vuelvas más práctico, que crezcas, que te vuelvas adulto, que no sé, que de repente haya un proceso evolutivo que te distorsione y te mueva hacia otro rumbo. Ya después de meterme a estudiar psicología ya no es escrito, entonces no sé si vuelva a retomar o demás. De hecho, no me dan ganas de escribir, pero no sé, en ese aspecto, para las personas que van empezando a leer y aprovechando lo que acabas de comentar, si algo no te gusta, igual a lo mejor no es por ahí, pero en su defecto, ¿crees que haya personas que medianamente tengan ganas de escribir? ¿Cómo les dirías para que siguieran fomentando su forma de escribir? ¿Qué podrían hacer? ¿Tienen que meterse a cursos? ¿Cómo le pueden hacer para fomentar esa parte ese instinto, ¿no? que traen? Um, Muchas veces nos alejamos de la escritura pues porque pensamos que igual nunca vamos a llegar a ser, a lo mejor a ti que te gustaba la poesía, dices, bueno, a lo mejor nunca voy a ser un Pessoa, a lo mejor nunca voy a ser un Sabines, pero es que recordemos que la literatura no es, porque, bueno, vamos a empezar, voy por partes. La literatura no es algo que te vaya a hacer millonario o millonaria. Nosotros de pronto pensamos que Márquez, que Paz, no, pues que son súper millonarios por todas las cosas, por todo el dinero las regalías que les llegaban de sus libros. Y la verdad es que te invito a que vayas a platicar con cualquier editorial a ver cuánto te queda por libro. Después de que ya se pagó impresión, comisión, te queda una bicoca. A ellos lo que les ayudaba era el renombre, lo que les ayudaba y lo que les dejaba dinero eran estos puestos que tenían en la política también, en las políticas de sus países, los privilegios con los que vivían, que si ahorita viviera el Gabo y de pronto dijera, voy a dar un curso de cómo escribir 100 años de soledad, volumen 2. No, pues, o sea, así la gente se inscribe, de eso vivían ellos. Entonces, si nos quitamos la idea de que yo no voy a ser tan bueno, tan buena como Pizarnik, entonces eso siempre te va a ayudar a escribir. Ahora, puede que lo tuyo no sea escribir. Así es. O sea, hay que aceptar que no te puedo decir, escribe, no, es que a mí no me gusta, no, es que escribe, no, pues no me gusta, no, es que escribe, no, tampoco. O sea, es algo que te nace. Ahora, si lo tuyo sientes que es, primero, tienes que ponerte en el papel. A mí me han llegado o me han escrito chicas, chicos, que me dicen, es que yo siento que tengo mucho talento para escribir y le digo, órale va, escríbete algo y mándame lo que yo te lo voy a asesorar. Y yo esas asesorías, pues obviamente no las cobro. Digo, órale va, te la doy. Y entonces al primer texto que me mandan y que yo corrijo 25,599 cosas, se dan por vencidos y se dan por vencidos. Este es un trabajo difícil, es un trabajo arduo. Hay que corregir estructura del lenguaje, hay que corregir ortografía, hay que corregir dicción, hay que corregir ideas, hay que pulir. Si tú piensas que vas a escribir una página y que esa página te van a decir, no, brillante, perfecto, a la primera, pues estamos muy mal. Todo trabajo requiere de esfuerzo, requiere de dedicación. Sí, por supuesto que también requiere de, pues ya sabes, de talento, sí, claro, pero aunque no lo crean, es como que el talento siempre va a ser vencido por la disciplina, siempre. Si tú quieres ser escritor, si tú quieres ser escritora, ponte a escribir. Nada de que no, es que hoy me agarró la depre, hoy no voy a... No, ponte a escribir. Tienes que trabajar muy duro. Métete a talleres, júntate con gente a la que le guste leer, ponte a leer, porque si tú quieres escribir pero no te gusta la lectura, ya tenemos ahí un problema complicado, ¿no? Entonces creo que también es todo eso, no nada más como esta parte del deseo, sino es
del trabajo duro, del trabajo constante, porque el talento en la escritura se desarrolla. Mientras tú mejor conozcas tu lengua, la forma en la que se estructura una oración, cómo la puedes modificar, cómo puedes usar los signos de puntuación a tu favor, entonces vas a ser más talentoso y más talentosa. El talento no nace porque sí. Oye, Paola, igual me gusta ser como cuidadoso con los tiempos y pues por ahí ya llegamos a la hora. Entonces, en ese aspecto, no sé si pudiéramos comentarme, siempre que termino con una pregunta, algo que no te haya preguntado yo y que te parezca importante mencionar. Pues creo que no, creo que abarcamos prácticamente todo y lo único que yo agregaría a esto es que no te alejes de la literatura por un mal autor, una mala autora, ni tampoco te dejes guiar porque alguien te dice, ay, es que leíste a Paulo Coelho. No sería mi primera recomendación, Dios que me perdone, pero no sería ni la última. Pero si por ahí le empezaste y está bien, perfecto. Tú eres tú y tú eliges lo que te gusta, lo que no te gusta. Si te gusta esta onda de los no sé cuántos hábitos de la gente exitosa, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero hazlo, pero lee, nos cambia la mente, nos cambia la vida. Claro, pensé que éramos los psicólogos los únicos que criticábamos a Paulo Coelho, pero ya veo que también se critica en el mundo de la escritura, ¿no? A mí no me gusta, ¿sabes qué? Te voy a decir, antes, ya para irnos, pero la onda no es que esté mal escrito, es que la literatura, la filosofía, todo lo que tú aporte a tu vida, te va a dejar más dudas que certezas. Paulo Coelho, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, etcétera, 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 etcétera. Todos estos libros a veces de, ¿cómo se les llama? De autoayuda y demás. Yo no digo que estén bien o mal, yo jamás clasificaría algo tan a la ligera. Simplemente que a mí lo que no me gusta es la onda del dogma, que te dicen cómo tienes que vivir para ser feliz. Y ¿sabes qué? Eso no existe, eso es una falacia. Entonces, eso es lo que a mí no me gusta de ese tipo de literatura. O sea, la literatura que yo siempre recomendaría es esta que te hace pensar y reflexionar sobre ti mismo, sobre tu actuar, sobre tu sociedad, sobre tu papel en la sociedad, pero que te invita a cuestionarte, no que te dice, sigue esta receta y vas a ser feliz, ¿no? Claro, y ya lo mencionabas hace rato, hay que trabajar, ¿no? Siempre hay que trabajar para ser mejor. En ese aspecto, bueno, Paula, voy terminando. Te recuerdo, mi nombre es Sicomar Susano. En mis redes sociales ya me puedes encontrar en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook como Sicomar Susano. Y adicionalmente siempre les menciono, los invito, a ti mismo te invito a ver mi nuevo canal de Biblioteca Psicológica Virtual, donde puedes ver diariamente una temática de psicología. En este mes tenemos la Feria de la Salud Psicológica de Herramientas Terapéuticas. Pues si quieren adentrarse, pues ahí están muchas temáticas diarias. Y además el podcast Perspectivas Psicológicas en YouTube ya lo tenemos, ¿no? YouTube y Facebook. Entonces, ¿me podrías decir tus redes sociales para las personas que te puedan ver y que quieran a lo mejor contactarte? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Yo aparezco en Instagram, Facebook y Twitter como @sejudolicea o Paola Licea. Y aparezco en YouTube, en Google Podcast, Anchor y Spotify como Los Aromas del Café. A mí me encanta platicar con toda la gente que me escribe, así que el día que ustedes gusten, ahí estamos para servirles. Encuentran mis textos como el de Nomadland, que acabo de escribir, y muchos, muchos otros más en mi columna Toques de Tinta en notassinpauta.com. Muy bien, Paula, pues muchas gracias por haber recibido mi petición y pues por haber aceptado. Y pues esperemos que ya que te promocione te mando el flyer y pues para que igual también lo puedas compartir en tu comunidad. Muy bien. Te agradezco que tengas Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias a ti por la invitación. Que tengas excelente noche a todas y a todos los y las que nos vieron el día de hoy.
Nos vemos, hasta luego.